que nosotros somos los que realmente forzamos y creamos la seguridad de nuestra salvación. La seguridad de la salvación nuestra está en lo que Dios nos dice en su palabra. Y en esta mañana yo quiero que vayamos a un pasaje de la Biblia. Y ahí vamos a tomar algunos versículos que quiero que los meditemos. Pero antes de ir a ese pasaje bíblico, yo quiero decirles que una de las cosas que aprovecha a cada uno de nosotros el poder absorber la enseñanza que a través de un siervo de Dios se le da a la congregación, tenemos que tener concentración, atención y concentración. Hay muchas cosas y motivos o razones por las cuales se pierde la concentración. Posiblemente a ustedes, hermanas, en más de alguna ocasión han venido aquí y aquí se acuerdan o piensan de que quizá dejaron la cocina encendida, ¿verdad? Dejaron la olla de los frijoles ahí sin apagar esa cocina. Y están aquí y dicen, ay, se me irá a quemar la casa, se me irá a reventar la olla de presión que dejé en el fuego. ¿Qué irá a suceder? Recuerdo de un incidente del cual nos advirtió nuestra hermanita doña Nenita. Estábamos nosotros, mi esposa y yo, y mi hija Esther, en la casa de nuestra hija, allá en Tres Ríos. Y recibimos una llamada. Y el asunto es que era una llamada de doña Nenita, diciendo, ¿no dejaron ustedes una olla en la cocina? Y ella dice, es que me llega el olor a frijol cocido, ¿verdad? O quemado. Y tuvimos que salir corriendo de allá, ¿verdad? Para venir a ver la olla que estaba hecha carbón, ¿verdad? Ya se habían quemado los frijoles. Y a muchos de nosotros y a muchas de las hermanas les sucede eso. Hay situaciones que usted está aquí presente, pero tiene esas preocupaciones que a usted lo sacan realmente del contacto y de la atención que debe tener para escuchar la palabra de Dios con atención. También aquellos hermanos que tienen algún compromiso de trabajo. Esta es un gerente de una empresa, ¿verdad? Y dice, tengo que ir a la empresa mañana, lunes, ¿verdad? A ver cómo está la situación, porque me preocupa tal y tal cosa, ¿verdad? Y aquí está usted presente, de cuerpo presente, pero su mente vuela hacia la empresa donde usted trabaja, donde ese hermano trabaja. Hay situaciones que nos roban a nosotros la atención para poder concentrarnos en la palabra del Señor. Otra de las cosas, hermanos, que yo veo y tenemos aquí en nuestra congregación, y creo que ahora existe en todas las congregaciones, un celular en la mano. Usted tiene un celular en la mano, ¿verdad? Y usted está ahí muchas veces mensajeándose con algún amigo, alguna persona, tal vez hasta un familiar, ¿verdad? Puede ser. No porque tenga realmente necesidad de estarlo haciendo, sino que se divierte con eso, ¿verdad? Y eso le pierde a usted el concentrarse en escuchar con atención lo que desde aquí se dice de la palabra del Señor. Y hay situaciones muy conflictivas, digamos. Aquí la hermana Eileen acaba de decirnos lo que acaba de sucederle en el camino a él, ¿verdad? Puede ser que la hermana Eileen esté pensando en eso que le sucedió, ¿verdad? Ay, si me hubiera sucedido otra cosa, si me hubiera estrellado, si hubiera, puede estar pensando en todo eso. Y así nos distraemos nosotros, ¿verdad? Son distracciones que podríamos llamar justas, correctas y legalmente
aceptables. Pero ¿qué sucede? Que nos distraemos de lo que nos enseña la palabra del Señor. En Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14, dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Esta carta fue dirigida por el apóstol Pablo precisamente a los hermanos de aquella congregación en la ciudad de Éfeso. Pero luego comienza diciendo en el versículo 2: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria, de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hasta aquí la lectura de la palabra. Y yo quiero, hermanos, que en esta mañana ustedes participen conmigo, porque tal vez si solamente se dedican ustedes a escuchar lo que yo voy a decir, ustedes se me van a dormir, posiblemente, aunque hayan dormido muy bien anoche, posiblemente van a estar o cansados o dormidos. Hay una misionera, una señora norteamericana, una señorita norteamericana, que decía que cuando ella llegaba a la iglesia y apenas me escuchaba hablar, ya ella se dormía. Digo yo, no sé si es que yo soy como, en lo que hablo, como anestesia, ¿verdad? Pero la verdad es eso decía esta hermana. Apenas don Felipe comienza a hablar, ya me estoy durmiendo, ¿verdad? Hermanos, no se me duerman ustedes mañana, por favor. Y una de las cosas para que usted no se duerma es que usted va a participar conmigo en la lectura y en la exposición de la palabra del Señor. Repito para que usted también lo repita, el tema que vamos a estar viendo esta mañana. Lo que Dios dice en su palabra, ¿qué es? Lo que Dios dice en su palabra, ¿qué es? Eso mismo es. No hay, quiten eso. Usted puede decir cualquier cosa, pero lo que Dios dice en su palabra, eso es. Oímos predicadores
Oímos disertadores de la palabra del Señor muchas veces y decimos, bueno, eso fue lo que dijo el pastor, o eso fue lo que dijo el misionero, eso fue lo que dijo el evangelista, eso fue lo que dijo fulano de tal. Vamos a ir a lo que dice la palabra, porque lo que Dios dice en su palabra que es, eso mismo es. Eso mismo es. Entonces vamos a ver lo que somos. Vamos a pensar en esta palabra. Usted es una hija y un hijo del Señor. ¿Por qué es una hija y un hijo del Señor? ¿Por qué razón? ¿Porque se le ocurrió a usted decir yo soy un hijo de Dios? No, ¿por qué razón? Porque usted ha nacido de nuevo. Si usted ha creído en Cristo Jesús como su Salvador y Señor de la vida suya, usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y como tal, entonces usted es algo en la presencia del Señor. Usted es algo en la presencia del Señor. Y vamos a ver qué somos. En el versículo 3 de esta porción leída, dice el texto así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué somos? ¿Qué somos? A ver, hermanos, ¿qué somos? Somos benditos, somos bendecidos. ¿Qué más queremos nosotros si somos bendecidos por el Señor? ¿Qué más queremos? Ve, todo lo demás que nosotros pudiéramos anhelar en la vida se queda sumamente chiquitito. Realmente, sí sabemos y tenemos plena conciencia de que contamos con la bendición del Señor. Yo soy un hijo bendecido por el Señor y de eso no debo tener ninguna duda. Si yo vine a los pies de Jesucristo. Muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo en un momento, yo diría, de llanto quizá, ¿verdad? De angustia tremenda. Usted posiblemente recuerda el momento en que usted entregó su vida a Cristo Jesús. No la entregó allí cantando nada más. Posiblemente la entregó sintiendo que en su corazón usted estaba perdido. Que a usted le esperaba, lo único que le esperaba era el infierno. Y usted se entregó al Señor muchas veces así con lágrimas en los ojos, llorando por la situación en que usted se encontraba. Pero una vez que sintió el abrazo del Señor, sintió realmente que un baño de bendición cayó sobre usted y de ese momento en adelante usted siguió con la conciencia de que usted es bendecido por el Señor. Entonces este versículo nos dice que nos bendijo ¿con cuánto? Con toda bendición. No se queda ninguna bendición fuera de esa cantidad de bendiciones de las cuales el Señor nos ha bendecido, por las cuales el Señor nos ha traído aquí. Luego también el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Hay un propósito, pero veamos este versículo. Según nos escogió en Él. ¿Cómo se siente usted? ¿Escogido por Dios o separado de Dios? No, el Señor no tuvo ningún interés conmigo. No me vio importante, definitivamente. O necesitado, que sería lo más lógico decir. No me vio necesitado. Me vio completo. Me vio realmente lleno de la bendición que yo debía haberle dado. No, dice la palabra que
nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Usted es escogido por Dios. ¿Cuántas personas, especialmente en el ámbito político, desearan que el señor que en tiempo de las elecciones queda elegido como presidente de la República, lo designara a usted como ministro o ministra de alguna cartera, de salud, de cualquier clase de designación, de educación, ¿verdad? Que usted fuera llamado por el presidente y dijera, mire, he pensado en usted para que usted ocupe la cartera tal, ¿verdad? A usted, hombre, para que ocupe la cartera tal, como ministro de seguridad, como ministro de transporte, como ministro de cualquier otra cartera, ¿verdad? Pero usted dice, bueno, me gustaría ser llamado, escogido por el presidente. Pero usted ha sido escogido no por el presidente de la República. Usted ha sido escogido en el amado. ¿Cuál es el amado? El Señor Jesucristo. Usted fue escogido por el Padre Celestial en la bendita persona de Cristo. Y hoy usted dice, yo soy o fui escogido, soy escogido por la gracia del Señor. No porque seamos bonitos ni porque seamos inteligentes, sino sencillamente porque a Dios le ha placido escogernos. Somos escogidos. Y si usted es escogida, si usted es escogido, realmente debe darle gracias al Señor. En el versículo 5 dice la palabra del Señor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Con qué propósito lo hizo Dios? ¿Para qué lo hizo Dios? Para que fuésemos hijos. En el capítulo 8 de Romanos, versículo 16, y quiero que alguien me lo lea, por favor. Léame ese pasaje bíblico. A ver, hermano, ¿cuántos trajeron Biblia? O Nuevo Testamento. Haga uso de ese Nuevo Testamento. Haga uso de esa Biblia. Y vamos a hacer uso aquí, esta mañana. ¿Perdón? 8:15. 8:16. 8:16. A ver, hermanita Rosita. Oigamos lo que dice. La palabra del Señor dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que parecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy bien. ¿Qué es lo que dice primero? El Espíritu mismo da testimonio de qué? Que usted se llama Carlos, que usted se llama Pedro, que usted se llama Juan, que usted se llama María, que usted se llama Rosita. Eso es lo que dice. Que seamos hijos de Dios. Ahora, vea usted qué interesante es esto que dice. El mismo Espíritu, no su Espíritu, no mi Espíritu, sino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Y de eso no tenemos que tener duda. Entonces, lo que Dios dice en su palabra, ¿qué es? Eso es. Usted es hija, usted es hijo de Dios. Y por lo tanto, no debe dudar de eso. Ahora, muy importante es lo que dice el texto. El mismo Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Y cuándo es que el Espíritu Santo puede dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? ¿Cuándo? ¿Perdón?
Cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y cuándo es que tenemos al Espíritu Santo o podemos tener el Espíritu Santo en nuestra vida? Cuando aceptamos a Jesús, nuestro Salvador. Desde ese momento en adelante, realmente somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Quiero que busquen ese pasaje. Y si no estoy allí equivocado en esto, vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Léanlo, por favor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Muy bien. Pablo está, yo diría, no simplemente diciendo, miren hermanos, no. Si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo está en usted. Y si el Espíritu Santo está en usted, ¿cómo debe andar usted? Le diría el apóstol Pablo a los creyentes de Corinto. ¿Cómo debían andar? En el Espíritu. En el Espíritu. Debían andar en el Espíritu. Y no en la carne. Y no en la carne, ¿verdad? Porque el que vive según la carne, que dice Romanos capítulo 8. ¿Qué dice? Romanos capítulo 8. El que vive según la carne morirá. No simplemente de la muerte física, que usted y yo estamos sujetos a ella. En cualquier momento, usted y yo dejamos de vivir. Y como aquí en esta tierra, ¿verdad? Como dice mi esposa, aquí vinimos no para quedarnos, ¿verdad? Y siempre cuando ella tiene esos problemas de taquicardia que le dan, ¿verdad? Muchas veces muy intensamente, ella dice, aquí venimos no para quedarnos. Estamos aquí de pasajeros, ¿verdad? Somos peregrinos. En cualquier momento pasamos de este mundo a la presencia del Señor. Y los que somos creyentes, vamos a la presencia del Señor. Los que hemos aceptado a Cristo, vamos a la presencia del Señor. El que no ha aceptado a Cristo, va a la presencia de otra. No a la presencia del Señor. Va precisamente a otro lugar. Entonces, en ese pasaje bíblico de Romanos, capítulo 8, dice la palabra del Señor que el que vive según la carne, realmente está viviendo en muerte. Vea lo que dice. Ahora pues, comienza diciendo este pasaje, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo dijo el hermano don Fénix. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que andan, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida para morar, nos trasladó de la muerte a la vida, de la potestad de Satanás a la potestad del Hijo de Dios, de la potestad de la muerte eterna a la potestad de la vida eterna. Y luego en el capítulo 6 de este mismo
libro de Corintios, dice en 1 Corintios 6:23, dice el Señor por medio del apóstol San Pablo lo siguiente. Y yo quiero, hermanos, que pensemos en este momento en que lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, lo que dice Juan, no son simplemente palabras de ellos, porque a ellos se les ocurrió. Fue un antojo, capricho del apóstol, tanto de Pedro, de Juan. 1 Corintios 19, perdón, no 23, sino 19. ¿O ignoráis que sois, es decir, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Perdón? Que tenemos un dueño. Que tenemos un dueño. Si tenemos un dueño, ¿qué somos nosotros? Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. De ahí que en la boca de los creyentes nunca debiera oírse esta frase: mire, a mí conmigo no se meta nadie, porque mi vida es mi vida y yo hago con ella lo que a mí me da la gana. Como creyentes, hermanos, ya no somos de nosotros, somos propiedad del Señor. Y lo dice la palabra del Señor claramente: ya no soy vuestros, usted no se pertenece, yo no me pertenezco. Y usted dirá, bueno, eso sí que es difícil, porque yo hago lo que yo quiero. Si usted es casado, dice, ¿qué tiene que ver mi esposa conmigo? ¿Tiene que ver la esposa con el esposo casado? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Pero la esposa igualmente. Y ya no nos mandamos. Ya no debemos hacer. Podemos, pero no debemos hacer lo que a nosotros se nos ocurra, ¿verdad? Muchas veces decimos, es que yo no puedo. No es que no podemos, es que no debemos. Yo no puedo quitar de mi boca palabras ofensoras, groseras, palabras de pecado. Porque sí, yo aprendí eso desde que estaba pequeñito en la casa. Yo lo oí a mi papá, a mi mamá, y se me grabó eso. Cuando hemos venido a los pies de Cristo Jesús, el Señor ha hecho un milagro maravilloso. Ha lavado de nuestra mente aquellos pensamientos torcidos, pecaminosos, de nuestro corazón aquellos sentimientos de maldad. Dios ha lavado de nuestra mente y de nuestro corazón todo aquello que realmente no es de acuerdo a la voluntad del Señor, y que por el contrario ofende al Señor. Entonces, lo que Dios ha dicho en su palabra, que es, eso mismo es. Vamos a otro texto. El versículo 5 dice que somos hijos suyos. Y voy a poner otro texto. Leímos Romanos 8:16. Pero ahora vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. A ver qué dice 1 de Juan 2, 3. ¿Qué dice? Léala. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se han manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Muy bien. ¿Ustedes notaron esa primera frase? ¿Qué dice? Amados,
Juan está escribiendo a los creyentes a los cuales dirige esta carta. Y él dice, amados, ahora en este momento ya somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, lo que Dios ha dicho en su palabra que es, eso mismo es. Ahora somos hijos de Dios. Y aun cuando no se ha manifestado lo que hemos de ser, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos tal como Él es. Anhelamos nosotros, hermanos, ver al Señor. ¿O tenemos miedo? Conversando con una señorita allá en Quepos cuando yo fui pastor, ella no era creyente. Y yo digo, ella tenía razón de sentirse con miedo. Y yo le estaba hablando de la palabra del Señor. Y trataba de hacerla entender de que ella tenía que aceptar a Cristo como su Salvador personal. Porque de no ser así, cuando Cristo viniera, ella iba a ser condenada. Así le dije. Y ella me dice, ¿y qué? ¿Usted cree que el Señor, que Jesucristo va a venir? Sí. ¡Uy, qué miedo! ¡Qué miedo! Yo quisiera estar muerta cuando el Señor, si es que el Señor viene, yo quisiera estar muerta. Aunque usted estuviera 1000 veces muerta, usted estaría viva en la presencia del Señor. Y usted lo vería, y usted sabría realmente que Él va a tomarle cuentas. Él le va a llamar a cuentas y le va a decir lo malo que hizo o lo bueno que hizo, dependiendo de cómo se haya comportado usted con Cristo, habiéndole aceptado como su Salvador personal o habiéndolo rechazado. El Señor le va a tomar en cuenta. Y usted lo va a ver. Y muchas veces decimos, ay, ojalá que cuando el Señor viniera, ay, que yo no estuviera ahí. ¿Anhelamos o no anhelamos la venida del Señor? Si la anhelamos, magnífico. Si tiene miedo usted enfrentarse al Señor, póngase vivo, póngase viva. Porque usted está en peligro. Busque al Señor y el Señor le va a dar la seguridad, la tranquilidad, la satisfacción de poder irse con el Señor. Vamos a otro texto de la palabra. En el versículo 6, Dios dice que somos, ¿para qué? Alabanza. Para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros decimos, hoy soy salvo por la gracia del Señor. Alabamos a Dios por esa gracia, la gracia del Señor. Alabamos a Dios por esa gracia. De veras le damos gracias al Señor. Señor, yo te doy gracias por tu gracia. Porque de no haber sido tu gracia, yo no tuviera esperanza y estuviera camino al infierno. Pero por la gracia bendita del Señor, hoy, como decía el apóstol Pablo también en otra parte, somos lo que somos. En el versículo 13 de este mismo capítulo, vamos a correr un poquito más adelante. Dios dice que somos se me fueron, como dice mi hermano. Muy bien, aquí está el pastor y la esposa del pastor contestando nada más, ¿verdad? ¿Qué se hicieron los demás hermanos? ¿Qué digo? Somos sellados por el Espíritu Santo. Antes, hoy ya casi no, ¿verdad? Pero antes cuando
No había esa tecnología que ahora se tiene, ¿verdad? Cuando usted iba a mandar un mensaje a alguien, digamos, de Costa Rica, a otro país, usted enviaba una carta, ¿verdad? Usted escribía una carta y la llevaba al correo, no para echarla al buzón simplemente, sino para comprar un sellito y ponerle ese sello a la carta, al sobre, con la dirección de la persona a la cual usted estaba enviando el mensaje. Ese sello, que llamamos estampilla, ¿verdad? A veces ponían un sello así, cuando no habían estampillas en la oficina del correo, ¿verdad? Ponían un sello. Y ese sello era la garantía de que esa carta iba a llegarle al destinatario al cual yo le estaba enviando la carta, al cual yo le estaba enviando el mensaje que contenía esa carta. El Señor nos ha sellado, hermanos. Y me encanta lo que dice ese texto. Veamos lo que dice el versículo 13. A ver qué dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14. En las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Allí hay una palabrita que creo no debemos pasarla por alto. Somos sellados con el Espíritu Santo. Muchas personas dicen, sí, yo soy sellado con el Espíritu Santo, pero qué sé yo si en algún momento me caigo, me resbalo de la mano del Señor. ¿Podrá ser posible eso? Sí, es posible. ¿Por qué no es posible? Porque estamos sellados ¿hasta qué? Hasta la redención de la posesión adquirida. Eso indica, me sella el Señor y de aquí en adelante yo voy para estar allá con el Señor. Hasta. Esa palabra es muy importante, hermanos. El Señor no nos deja botados. Como algunos hermanos piensan, algunos creyentes piensan con respecto a la seguridad de su salvación. Pero si yo peco, si yo hago algo, es que yo soy muy malo. Yo tengo muchos malos pensamientos y tengo sentimientos que no son los correctos. Sí, posiblemente los haya en su mente y en su corazón. Pero ¿qué debemos de hacer? Quedarnos con eso, ir caminando con ello. Hermanos, lo que Dios ha dicho en su palabra, que es, eso mismo es. Soy sellado con el Espíritu Santo y mi seguridad va hasta la redención adquirida por Dios. No me va a dejar botado en el camino, hermanos. No me va a dejar botado en el camino. No la va a dejar botar a usted en el camino. A usted dirá, sí, pero si yo peco, ¿qué dice en una de las cartas del apóstol Juan? Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero nos ha dicho también el Señor, si confesamos nuestros pecados, para perdonarnos. Él es justo y fiel para perdonarnos. Y eso no quiere decir sencillamente, bueno, yo pequé y entonces voy a confesar para arreglar mi cuenta nada más en este momento. No, el Señor ya arregló la cuenta. El asunto es que el Señor dice que esta confesión no es simplemente para asegurarnos la salvación, sino para asegurarnos nuestra comunión con el Señor. La comunión con el Señor usted la puede quebrantar.
Y usted puede enredar su vida por falta de comunión con el Señor. Los que han pecado y han reconocido la gravedad de su pecado se han dado cuenta que no perdieron salvación, sino que perdieron la comunión con el Señor. Y si perdieron la comunión con el Señor, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Confesar su pecado y apartarse. En Proverbios 28:13 dice el Señor una cosa muy importante. Dice el Señor: el que encubre su pecado, mira que va a prosperar tremendamente. El que encubre su pecado no va a tener problemas. El que encubre su pecado va a ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. ¿Qué dice el Señor? El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa, y no dice simplemente el que lo confiesa. Y yo pequé y confesé al Señor el pecado mío, pero sigo pecando. Dice la palabra: el que encubre su pecado no prosperará más, el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Usted quiere alcanzar misericordia, usted ha pecado y quiere alcanzar misericordia, aparte del pecado que cometió o que está cometiendo, y vivamos una vida de santidad. Y por último, hermanos, vamos a ver 2:8 de la misma carta a los Efesios. Capítulo 2, versículo 8. Ese versículo usted se lo sabe de memoria. Y como alguien dice, de pe a pa, ¿verdad? Se lo sabe así. ¿Qué dice? Hermana, ¿qué lo quiere decir? No lo lea. Dígalo. No, queremos que usted se lo sabe. No lo tengo por allá. A ver, venga, mira. ¿Me acuerdan o no? 2:8 de Efesios. Bueno, voy a permitir que lea la primera frase que se recordará los demás. 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué son, hermano? Salvos por gracia, un regalo. Lo que Dios dice que es, eso mismo es. Si Dios dice que somos salvos por creer en Cristo, somos salvos. Amén. Somos salvos. ¿Por qué lo vamos a dudar? Que yo no tengo mucha fe. Y el texto dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Cuál fe? La que usted ha puesto en el Señor. Esa fe es la que Es un regalo de Dios. ha hecho posible. Sí, quiero decir, ¿verdad? Que ese regalo de Dios que dice que es don de Dios, venga a la vida nuestra y nos dé realmente la seguridad de que somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, quiero que busquen 2 pasajes bíblicos. Y con esto vamos a terminar nada más con la lectura. Doña Maribel sabe este pasaje de memoria, primero que voy a mencionar. Lo sabe perfectamente bien porque aquí lo ha recitado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. ¿De acuerdo, verdad, doña Maribel? Y creo que todos ustedes se lo saben de memoria. Y es importante aprender de memoria la palabra del Señor. Es muy importante. No simplemente para decir, oh, yo me lo sé de pe a pa la palabra, ¿verdad?
sino para aplicarla en nuestra vida. Dice, comienza ese pasaje bíblico, tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? La palabra profética, ¿de qué manera? Más, repítala, doña Maribel. ¿Usted te lo sabe? ¿Ya te lo olvidó? No. Escuchemos. Entonces, bueno, fíjense, ¿por qué razón tenemos que confiar en lo que Dios dice en su palabra? Y tenemos esta palabra que es más segura, que nos da la confianza completa de que lo que Él dice en su palabra es verdad. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en la palabra del Señor, lo que los santos hombres de Dios escribieron, siempre inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que le da garantía a la letra de esta palabra, al mensaje de esta palabra. Es inspiración del Espíritu Santo. Y voy a leerles aquí 2 de Pedro, no, 2 de Timoteo, estoy aquí, ya doña Maribel nos dijo 2 Timoteo, 2 de Pedro. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dice este pasaje? Muy bien, hermana, ya, póngase de pie y la lee. Corregir. Muy bien. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esa Escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar. Enseñarle a usted, enseñarme a mí. Es útil para corregir la conducta nuestra. Es útil para, ¿qué más? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado o equipado para toda buena obra. Lo que Dios dice en su palabra que es, eso mismo es. Vamos a orar, hermano. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. No leemos, Señor, un libro que ha sido inventado o escrito por hombres cualquiera. Leemos la palabra tuya, que ciertamente fueron hombres que escribieron, pero bajo la inspiración y control completo de tu santo y bendito Espíritu. Por esa razón, Señor amado, tu palabra es tu palabra y es digna de toda nuestra confianza. Ayúdanos, Señor, a no desconfiar de lo que dice tu palabra. Que podamos, Señor amado, decir con toda claridad, con toda seguridad, con todo aplomo, lo que Dios dice en su palabra, que es, eso mismo es. Que Dios nos bendiga, hermano.